Bienvenidos al episodio 21 de nuestro curso de cálculo diferencial. Recuerden que ahora nuestros videos cuentan con subtítulos a fin de incluir a los estudiantes sordos de Colombia, a quienes damos la bienvenida. Hoy estudiaremos los cambios de concavidades de las curvas con la ayuda del criterio de la segunda derivada de una función. En episodios pasados completamos la tabla de derivadas básicas y las propiedades de la derivación. Hallamos el comportamiento de una curva básica f según el signo de su derivada f'. Estudiamos la curva bisectriz o función identidad, la curva de cambio de signo, la tecla del cuadrado, la tecla del cubo o algo a la 3 y algunas curvas que no son básicas. Hoy vamos a estudiar los cambios de concavidad de una curva. Así pues, comenzaremos con una curva cualquiera f que alcanza un punto crítico, digamos en un punto A. Viéndolo bien, este punto crítico puede ser un mínimo o un máximo o un punto de inflexión. Gráficamente son sencillos de distinguir, sin embargo, en términos de nuestros cálculos, son indistinguibles. Para todos ellos vale la misma igualdad, f' de A igual a 0. La primera derivada no los distingue. La pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar a estos puntos de manera analítica, es decir, en términos de cálculos? Para responderla, dibujemos las curvas de las derivadas respectivas. En el primer caso, cuando en el punto A la curva alcanza un mínimo, a la izquierda de A la curva decrece, en tanto que a la derecha del punto A la curva crece. Luego, a la izquierda de A la derivada va a ser negativa y a la derecha va a ser positiva, en tanto que en el propio punto A es igual a 0. Cuando en A hay un máximo, a la izquierda del punto A la curva crece, en tanto que a la derecha del punto A la curva decrece. Entonces a la izquierda de A la derivada es positiva y a la derecha de A la derivada es negativa, en tanto que en el punto A siempre es igual a 0. Para los puntos de inflexión tenemos dos casos. En uno, f es creciente a ambos lados del punto A. Luego, a ambos lados de A, la derivada f' es positiva y en A es exactamente igual a 0. En el otro caso, f decrece a ambos lados del punto A, luego su derivada f' es negativa a ambos lados y en A vale 0. En resumen, si la derivada de f se anula en A y la segunda derivada es positiva, entonces la curva f alcanza un mínimo en A. Si la derivada de f se anula en A y f segunda es negativa, entonces la curva f alcanza un máximo en A. Finalmente, cuando la curva en A alcanza un punto de inflexión, su derivada f' alcanza un punto crítico, que puede ser un máximo o un mínimo. Luego f segunda de A es igual a 0. Esto se conoce como el criterio de la segunda derivada. Veamos cómo se aplica. La tecla del cuadrado tiene como derivada a f' de x igual 2x y un punto crítico en x igual a 0. Cuando derivo por segunda vez, obtengo la función constante de valor 2, que siempre es positiva. Al evaluarla en el punto crítico x igual a 0, obtengo f segunda de 0 igual a 2, que es un valor positivo. Por lo tanto, esto confirma que en x igual a 0 alcanzamos un mínimo con el criterio de la segunda derivada. La función cúbica f de x igual a x a la 3 tiene derivada 3x cuadrado y un punto crítico en x igual a 0. Al derivar por segunda vez, obtenemos f segunda de x igual a 6x. Al evaluar la segunda derivada en x igual a 0, que es el punto crítico, obtendremos que f segunda en 0 es igual a 0. Luego, por el criterio de la segunda derivada, en x igual a 0, f alcanza un punto de inflexión. La función polinómica de arriba, f de x igual a x a la 3 menos 4x cuadrado más 4, tiene como derivada a la función polinómica 3x cuadrado menos 8x. Como vimos en el módulo pasado, al igualar la derivada a 0, obtenemos los puntos críticos x igual a 0 y x igual a 8 tercios. Al calcular la segunda derivada, que nos da 6x menos 8, y evaluarla en los puntos críticos 0 y 8 tercios, vamos a obtener que f segunda en 0 es igual a menos 8, es decir, es negativa. Luego en x igual a 0, f alcanza un máximo. En cambio, al evaluarla en 8 tercios, tenemos que f segunda de 8 tercios es igual a 8, es decir, es positiva. Luego en x igual a 8 tercios, f alcanza un mínimo. En resumen, cuando f' en A es igual a 0 y f segunda es positiva, la curva alcanza un mínimo. Cuando f' es igual a 0 y f segunda es negativa, la curva alcanza un máximo en A. Cuando en A alcanzamos un punto de inflexión, la segunda derivada es igual a 0.
El recíproco es falso. F puede alcanzar un mínimo en A y al mismo tiempo F segunda puede ser igual a 0. Un contraejemplo de esto es la función f de x igual a x a la 4, cuya derivada es la cúbica 4x a la 3, que tiene un punto de inflexión en 0. Para los siguientes ejercicios, les recomendamos dar pausa al video mientras lo resuelve. Ejercicio 1. Consiga y clasifique los puntos críticos de la función seno de 2x menos 1. Ejercicio 2. Consiga y clasifique los puntos críticos de la función x a la 4 más 3x a la 3 más 5x cuadrado menos 2x más 7. Ejercicio 3. Consiga y clasifique los puntos críticos de la función x cuadrado más 3x menos 2, todo ello dividido entre 2x menos 5. Hemos llegado al final de este módulo. Para profundizar, puedes consultar el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de James Stewart. Puedes asimismo mirar con calma el capítulo 4 del libro de Ritter Spiegel, Cálculo Avanzado de la serie Shaun. Para reforzar, te recomendamos que mires el canal del libro de métodos de graficación. Para continuar, puedes mirar el siguiente módulo de este curso sobre las aplicaciones de la derivada y los problemas de optimización. Para repasar, mira nuestro módulo anterior sobre los puntos críticos y las zonas de crecimiento de las curvas y su relación con la derivada. Si quieres aprender lenguaje de señas de Colombia, te invitamos a que te suscribas al canal del Centro de Relevo. Si tienes más inquietudes sobre esta parte del curso, escribe a nuestro correo que aparece al inicio del video. Esperamos que el mismo te haya sido de provecho. Si es así, te invitamos a darnos un like y suscribirte a nuestro canal.